Bienvenidos todos al caso de Phineas Gage. Mi nombre es Carolina. Mi nombre es María Paula. Camila Andrea. Laura. Stephanie. Y Valentina. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Vamos a empezar dando un contexto más o menos de lo que es el caso de Phineas Gage. Phineas era un hombre de 25 años, era un hombre ejemplar, era un hombre muy respetuoso, era muy amable, era muy familiar, súper trabajador, era cristiano, un caballero en todo el sentido de la palabra. Siempre se destacó mucho en su trabajo. Él trabajaba manejando los explosivos para poder construir líneas férreas en Estados Unidos. Más que todo en el estado de Vermont, en la ciudad de Vermont, en Estados Unidos. El 13 de septiembre de 1848 sabemos que Gage tuvo un accidente con su vara de 6 centímetros de longitud y 3 centímetros de diámetro. Esa vara atravesó principalmente su mejilla izquierda y atravesó también la parte frontal de su cerebro. Sabemos que cuando ocurre este accidente después del explosivo, Gage queda totalmente consciente porque la barra atraviesa. Sus compañeros literalmente no daban un peso por él y lo que hicieron fue llevarlo al hospital más cercano, que es donde conocemos la historia real del Dr. Harlow con el paciente Gage. Cuando ellos salieron, digamos que del accidente, que fue más o menos en medio de una carretera, ellos estaban casi en la mitad de la nada. Él estaba consciente, él digamos que nunca perdió su conciencia, él nunca se vio, digamos que muy cerca a la muerte, él siempre estuvo consciente, él mismo se levantó, él era capaz, digamos que, de hacer todo como si nunca hubiera tenido ningún accidente. Sí, él prácticamente nunca perdió como ese sentido de pronto como de tener equilibrio, de tener el olfato, el gusto. Nunca perdió esos sentidos que prácticamente todo el mundo. Lo más curioso es que cuando él llega, le dice al doctor como que hoy sí tendrás trabajo. O sea, es su primera frase, sabiendo que venía de un accidente que prácticamente todo el mundo sabía que se iba a morir. El diagnóstico del doctor, cuando lo vieron, fue que pues él estaba totalmente consciente, que en realidad, a pesar de que el accidente fue en el lóbulo derecho, el que más se vio afectado fue el lóbulo izquierdo. Entonces pues él estuvo muy consciente durante ese tiempo y ya después de que las cosas pasaron, pues cuando él entra a su trabajo nuevamente, pues ya no era la misma persona. Él estuvo ingresado más o menos 6 semanas en el hospital y pues obviamente se le produjo una infección en la herida producida por la barra de hierro. La región del lóbulo frontal del encéfalo, también conocida como el centro de la personalidad, es la proporción del encéfalo que se desarrolla por completo, en último lugar específicamente al final de la adolescencia. Eso fue uno de los diagnósticos que dijo el doctor Harlow cuando sufrió su infección. Eso fueron más o menos 2 semanas después. Después de que él recibió el alta médica, a los 2 meses, él volvió a su trabajo, él recuperó su trabajo, él parecía que había recuperado todas sus capacidades cognitivas, que sus capacidades motrices, que podía hacer su vida común y corriente. Estuvo trabajando en muchas cosas diferentes, es más, él hasta salió del país, él estuvo en el sur de Chile trabajando Por casi 8 años, Pau, imagínate. Y allá en los 8 años, él ni siquiera tenía la misma capacidad de antes. O sea, él se planeaba cosas como normalmente uno se planea en la vida, como metas, sueños, y todo el mundo se daba cuenta que él abandonaba esos planes. Y aparte de eso, tuvo que regresar. Y antes de viajar a Chile, él sabía que, por ejemplo, no podía salir de la casa por su recuperación, pero al contrario, o sea, alguien le decía algo y los amigos no podían contradecirlo porque si no de una vez atacaba a los amigos. Él después de eso, hay una cosa muy particular, es que él tomó eso como una hazaña y él en serio lo tomó como si él fuera un milagro de vida increíble
y siempre, digamos que él nunca soltó su barra de hierro, o sea, la que le causó el accidente. Él viajó por todas partes, estuvo en muchos lugares diferentes y siempre estaba con su barra de hierro contando qué era lo que le había pasado. Es más, él estuvo en un, bueno, mucha gente lo mal llama circo, pero no es un circo, era un museo en el que él iba a exponerse con su barra de hierro precisamente a demostrar qué era lo que le había pasado, el accidente, todo lo que él había sufrido y que aún así no había, digamos que tenido un tratamiento, pues obviamente en ese tiempo, no, y la tecnología que hay hoy en día, aún así él seguía vivo perfectamente, trabajando con todas las capacidades cognitivas y motrices, pero pues algo sí había cambiado en él. Algo que había cambiado y que sus compañeros de trabajo lo notaron mucho fue que él empezó a ser demasiado cruel, muy impaciente, como que sus cambios de actitud con la gente se notaban mucho, pero hacia una parte más negativa, algo que anteriormente al accidente no había pasado. A pesar de eso, pues él sí trabajó en ese lugar, en el museo donde le llamaron, pero él se cansó de eso y con el tiempo lo que pasó fue que él fue a vivir esto con sus padres y con el tiempo pues empezó a sufrir periodos de epilepsia. Entonces ya después de ello, obviamente pues fue más transcurriente hasta que pues finalmente perdió la vida. Lo más increíble es que todo el mundo decía que él estaba consciente, ¿sí? ¿A qué voy? Que su personalidad no iba a cambiar, que al contrario, que lo que iba a perder era como los estados de memoria, como a mediano o largo plazo, pero después se dan cuenta que realmente no fue eso lo que se afectó. Se afectó fue el área cortex, el córtex prefrontal. El comportamiento que presentaba Phineas Gage es típico del síndrome disejutivo o frontal. Podemos definir este síndrome como un conjunto de alteraciones de diversa tipología y gravedad que sufren como consecuencia una lesión en este lóbulo frontal. Y pues esto abrió como las dudas de la psicología, abrió como esa parte en donde pues todos quisieron indagar y ver por qué razón afecta en la personalidad, y de ahí en adelante pues se hicieron muchas investigaciones. Entonces para la psicología desintencionalmente pasó a ser un ícono. Sí, pero algo muy grave fue porque, por ejemplo, el doctor Harlow hizo una ponencia, fue muy aceptada en la sociedad, pero un año después se olvidaron. Tuvo que transcurrir prácticamente 160 años para que la gente volviera a ver el caso de Phineas, sabiendo que había pasado mucho tiempo. La verdad es que, digamos que el caso de Phineas cuando estuvo en vida no fue tan relevante como lo fue después de tanto tiempo, que digamos que Harlow quiso exhumar el cuerpo, obviamente le pidió autorización a la familia, él digamos que quiso contar con el apoyo de todo el mundo para saber lo que en realidad le había pasado, porque pues sí fue un caso que un accidente demasiado traumático no causó, digamos que físicamente o por lo menos a la vista consecuencias súper graves, pero sí todo el mundo lo notó, todo el mundo se dio cuenta que sí tuvo muchísimas consecuencias a nivel conductual. Su personalidad cambió en un 100%, entonces bueno, después de eso, que el cuerpo fue exhumado, que empezaron a hacerle investigaciones. Bueno, dato curioso, es que todavía el cráneo y todas las partes pues, de Phineas están en este momento en un laboratorio de Harvard. Y bueno, siguiendo como con lo que les estaba contando, después de que empezaron, digamos, que a hacerle muchísimos análisis a lo que le había pasado en el cráneo, pues obviamente el daño en el lóbulo frontal había sido increíble y digamos que, como ya lo había dicho antes, los daños en este lóbulo son, digamos que, a los que se le acarrean todos los daños de personalidad y, pues sí, conductuales. Pero pausa, no hemos hablado tampoco de la muerte,
O sea, sabemos que él se murió 12 años después por una crisis que tuvo, crisis que no solamente se evidenció un año, se evidenció todo el tiempo después del accidente. Así llegamos a la conclusión de que la injuria dañó el órgano de la veneración de Gage, lo cual hacía que él respetara y tuviera empatía con las personas que estaban a su alrededor. En el 2004 también se creó un modelo 3D del cráneo de Phineas, donde allí podemos observar desde el inicio del accidente. Algo que también vemos en la historia es que David Ferrier en 1848 empezó a estudiar como la estructura homogénea después del accidente de Gage. También hicieron bastantes avances de conocimiento neuroanatómico por su estructura cerebral. Ahí entramos a ver también los libros, por ejemplo, El error de Descartes, donde hablaba de la revolución cognitiva y la neurociencia que tuvo para mitigarla como una manera significativa de lo que le ocurrió como tal a Gage. Listo, y continuando también con lo del modelo de 3D, a su vez Hannah Damasio contribuyó a la realización de una simulación computarizada de la trayectoria de la famosa barra a través del cráneo de Phineas. Con esto se llegó a la conclusión de que el artefacto que había afectado la zona media entre los lóbulos frontales y de esta manera debía haber dañado su capacidad para manifestar diferentes emociones o determinadas emociones y sentimientos. Bueno, y yo creo que ya después de esto, digamos que para ir finalizando, está súper claro que es fundamental diagnosticar los trastornos en el comportamiento pues, que un paciente presenta. Desde un principio súper importante establecer los tratamientos y que no supongan una limitación, digamos que para el proceso de rehabilitación, más que todo para la parte conductual o comportamental. Pues para que no implique la menor repercusión en su funcionalidad diaria futura. A mí algo que me parece muy triste es que desafortunadamente después de un accidente tuvimos que aprender o ver cómo funciona nuestro cerebro, pero después desde ese accidente, o sea, es como una línea de tiempo, desde ahí podemos ver de la raíz, por ejemplo, cada función del lóbulo. Eso hubiera sido mejor si antes tuviéramos la tecnología, ¿no les parece? Gracias a Dios, la evolución hoy en día podemos acceder a ella y pues bueno, la ciencia. Para concluir, como podemos evidenciar el caso de Phineas Gage, dio un paso a un avance científico por medio de todos los estudios que le hicieron, dando a conocer y relacionando el comportamiento como tal del ser humano, teniendo en cuenta que este caso nos permitió conocer por primera vez la relación entre las lesiones cerebrales y las alteraciones que pueden ser causadas al individuo.